Hola, buenos días, ¿cómo están? Tenemos la lectura correspondiente al día 28 de mayo. Vamos a leer el último capítulo de este día. Estamos en nuestro reto de lectura, queremos leer la Biblia en todo el año y por eso el día 28 nos tocó leer 3 capítulos del 27, 28 y ahorita vamos a leer el 29, con el cual terminamos la lectura el día de hoy. Estamos utilizando la nueva versión internacional. Capítulo 29. Ezequías tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. En el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó. En la plaza oriental convocó a los sacerdotes y a los levitas, y les dijo: Levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y saquen las cosas profanas que hay en el santuario. Es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor, nuestro Dios, y que lo abandonaron. Es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde Él habita. Asimismo, cerraron las puertas del atrio, apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario del Señor de Israel. Por eso la ira del Señor cayó sobre Judá y Jerusalén, y los convirtió en objeto de horror, de desolación y de burla, tal como ustedes pueden verlo ahora con sus propios ojos. Por eso nuestros antepasados murieron a filo de espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas al cautiverio. Yo me pongo ahora a hacer un pacto con el Señor Dios de Israel para que retire de nosotros su ardiente ira. Así que, hijos míos, no sean negligentes, pues el Señor los ha escogido a ustedes para que estén en su presencia y le sirvan, y sean sus ministros y le quemen incienso. Estos son los levitas que se dispusieron a trabajar. De los descendientes de Coat, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías. De los descendientes de Merari, Quis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Yalelel. De los descendientes de Gersón, Joa, hijo de Sima, y Eden, hijo de Joa. De los descendientes de Elisafán, Simri y Jehiel. De los descendientes de Asaf, Zacarías y Matanías. De los descendientes de Hanán, Gemán, Jehiel y Simi. De los descendientes de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron sus parientes, se purificaron y entraron en el templo del Señor para purificarlo, cumpliendo así la orden del rey según las palabras del Señor, pues los sacerdotes entraron al interior del templo del Señor para purificarlo. Sacaron al atrio del templo todos los objetos paganos que encontraron allí, y los levitas los recogieron y los arrojaron al arroyo de Cedrón. Comenzaron a purificar el templo el primer día del mes primero, y al octavo día ya había llegado al pórtico del templo. Para contemplar la purificación emplearon otros 8 días, de modo que terminaron el día 16 del mes primero. Más tarde se presentaron ante el rey Ezequías y le dijeron: Ya hemos purificado el templo del Señor, el altar de los holocaustos con sus utensilios y la mesa para el pan de la presencia con sus utensilios. Además, hemos reparado y purificado todos los utensilios que, en su rebeldía, el rey Acaz profanó durante su reinado, y los hemos puesto ante el altar del Señor. El rey Ezequías se levantó muy de mañana, reunió a los jefes de la ciudad y se fue con ellos al templo del Señor. Llevaron 7 bueyes, 7 carneros y 7 corderos. Además, como ofrenda por el pecado del reino, del santuario y de Judá, llevaron 7 machos cabríos. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que los ofrecieran en holocausto sobre el altar del Señor. Los sacerdotes mataron los toros, recogieron la sangre y la rociaron sobre el altar. Luego mataron los carneros y rociaron la sangre sobre el altar. Después quemaron los corderos y rociaron la sangre sobre el altar.
Finalmente, a los machos cabríos de la ofrenda por el pecado los llevaron y los colocaron delante del rey y de la asamblea para que pusieran las manos sobre ellos. Luego los mataron y rociaron la sangre sobre el altar como una ofrenda por el pecado de todo Israel, pues el rey había ordenado que el holocausto y el sacrificio por el pecado se ofrecieran por todo Israel. Ezequías instaló también a los levitas en el templo del Señor con música de címbalos, arpas y liras, tal como lo habían ordenado David, Natán el profeta y Gad el vidente del rey. Este mandato lo dio el Señor por medio de sus profetas. Los levitas estaban de pie con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías ordenó que se ofrecieran el holocausto sobre el altar. En cuanto comenzó el holocausto, comenzaron también los cantos al Señor y el toque de trompetas, acompañado de los instrumentos musicales de David, rey de Israel. Toda la asamblea permaneció postrada hasta que terminó el holocausto, mientras los cantores entonaban los cantos y los trompetistas hacían resonar sus instrumentos. Cuando terminaron de ofrecer el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se postraron para adorar al Señor. El rey Ezequías y los jefes les ordenaron a los levitas que cantaban al Señor las alabanzas que David y Asaf el vidente habían compuesto. Los levitas le hicieron con alegría y se postraron en adoración. Luego Ezequías dijo: Ahora que ustedes se han consagrado al Señor, acérquense y preséntenle en su templo los sacrificios y las ofrendas de acción de gracias. Así que la asamblea llevó 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos para ofrecerlos en holocausto al Señor. También se consagraron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Pero como los sacerdotes eran pocos y no podían desollar tantos animales, sus parientes levitas tuvieron que ayudarlos para terminar el trabajo, a fin de que los otros sacerdotes pudieran purificarse, pues los levitas habían sido más diligentes en purificarse que los sacerdotes. Se ofrecieron muchos holocaustos, además de la grasa de los sacrificios de comunión y de las libaciones para cada holocausto. Así fue como se restableció el culto en el templo del Señor. Y Ezequías y todo el pueblo se regocijaron de que Dios hubiera preparado al pueblo para hacerlo todo con rapidez. Muy bien, este es nuestro último capítulo del día 28 de mayo, capítulo 29 del segundo libro de Crónicas. Las preguntas de repaso dicen así: ¿qué hizo Ezequías en el primer mes de su reinado? Los versículos del 1 al 5. ¿Qué descubrió Ezequías en cuanto a la razón por la que Judá había caído? Versículo del 6 al 10. ¿Qué hicieron los sacerdotes y levitas del templo? Versículo 16. ¿Qué hicieron los sacerdotes y levitas traer de vuelta al templo? Versículo del 18 al 19. ¿Y por qué Ezequías y todo el pueblo se alegró? Versículo del 25 al 36. Con esto terminamos nuestra lectura del día de hoy. Que Dios les bendiga, cuídense mucho.